Buenas tardes, mi nombre es Roberto Muñoz Bolaños y voy a proceder a la presentación de mi última obra que lleva por título El 23F y los otros golpes de Estado. La idea fundamental que preside esta obra es la de entender que en el periodo comprendido entre 1975 y 1982 fundamentalmente, el proceso de cambio político que tuvo lugar en España no fue en ningún momento ni una reordenación del régimen anterior, del franquismo, ni una modernización del mismo, sino que por el contrario supuso el establecimiento en nuestro país de una democracia plena desde el punto de vista político, que fue acompañada de la puesta en marcha de un proceso de cambio socioeconómico que tendría como consecuencia el establecimiento de un estado de bienestar homologable en muchos aspectos con los que existe en Occidente. Esa dinámica sufrió una serie de ataques cuyo objetivo, por un lado, era poner fin a ese proceso de cambio político y, por otro, intentar que no se produjeran las transformaciones socioeconómicas que podían derivar en lo que un empresario llamado Carlos Ferrer Salat denominó un Estado socialdemócrata. En este proceso de involución se distinguen 4 fases claramente diferenciadas. La primera fase, siguiendo a Finner, es la que se denomina fase de influencia, que se prolonga entre la muerte del general Franco y la elección de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Durante esa fase, por un lado, políticos y militares azules, es decir, falangistas, como José Antonio Girón de Velasco o el teniente general Carlos Iniesta Cano, y otros de ideología monárquica, pero también franquista, como podía ser el general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, que era en ese momento vicepresidente del gobierno para asuntos de la defensa, intentaron que el proyecto de reforma, o más bien de liberalización del régimen franquista, iniciado por Carlos Arias Navarro a la muerte de Franco y diseñado por su ministro del Interior, ministro de Gobernación entonces, Manuel Fraga Iribarne, que era también vicepresidente primero del gobierno, no se llevara a cabo. El hecho más importante en este sentido tuvo lugar en marzo de 1976, cuando un grupo de militares se reunió en el domicilio del teniente general Alfonso Pérez Viñeta, un azul, un falangista, y escribieron una carta al rey con el objetivo de que se produjera o de que cesara a Carlos Arias Navarro. ¿Qué significó esa carta? Esa carta tuvo una influencia enorme porque convenció al monarca de que el proyecto de Carlos Arias Navarro, que no era más que una liberalización del régimen, no contaba con el apoyo de los militares. Pero también, porque esa carta fue producto, entre otras causas, de las movilizaciones de la oposición, que era imposible llevar a cabo un cambio político en España que permitiera consolidar la monarquía y homologarnos con Europa occidental si no se contaba con los partidos de la oposición. Esa fue la orden que se le dio a Adolfo Suárez cuando fue elegido presidente del gobierno el 2 de julio de 1976. Que llevara a cabo un cambio político que permitiera a España homologarse con las democracias occidentales y, en consecuencia, le permitiera incorporarse a las instituciones de esa zona del mundo, con la que evidentemente nos vinculábamos. Pero nada más. Tiene que quedar muy claro que en ningún momento se dio la orden o se le insinuó a Suárez que debía llevar a cabo o debía iniciar un proceso constituyente. Bajo ninguna circunstancia. Suárez debería llevar a cabo una modernización del régimen franquista, cuyo primer paso sería la ley para la reforma política, que sería acompañada de una serie de leyes fundamentales que permitieran poner en marcha en España un proceso de constitución acumulativa similar a la británica y que permitieran modernizar el régimen de Franco sin modificar en ningún momento su marco legal, o sin romper, mejor dicho, modificar sí, sin romper con su marco legal.
En ese proyecto no había sitio para ninguna transformación socioeconómica. La estructura económica, la estructura impositiva heredada del franquismo debía permanecer inalterable, porque a Suárez las indicaciones no solamente se las dieron Su Majestad el Rey y Torcuato Fernández Campos, sino que también se la dieron un conjunto de empresarios que en 1976 le examinaron, entre comillas, como futuro presidente del gobierno. Desde el primer momento que fue elegido, Suárez tenía detrás a la élite empresarial española. Y el proyecto político que tenía que llevar a cabo estaba muy claro: modernizar el Estado franquista mediante una reforma de su legislación política. ¿Qué ocurre? Que en el momento que Suárez es elegido presidente del gobierno, se da cuenta que eso es imposible. ¿Por qué? Porque los primeros contactos con la oposición, no hay posibilidad de que ésta participe en ningún proceso de cambio político si no se le prometen dos cosas. La primera, la legalización del Partido Comunista. La segunda, la puesta en marcha de un proceso constituyente. Y así informa Osorio al embajador de los Estados Unidos en septiembre de 1976. Esas son las dos condiciones sine qua non nos ha establecido la oposición si queremos que participe en el juego político. Ante esa tesitura, Suárez decide ganarse primero el apoyo de las élites franquistas para a continuación negociar con la oposición. En este proceso, tal vez, el episodio más importante es la reunión que tiene en septiembre con los principales mandos militares, donde les promete que no va a legalizar el Partido Comunista. Los militares aprueban la reforma de Suárez. Era importantísimo que los militares aprobaran la reforma de Suárez, por la sencilla razón de que en el franquismo los militares fueron el poder constituyente. A Franco le eligieron un conjunto de generales en dos reuniones que tuvieron lugar el 21 y el 29 de septiembre de 1936. Los militares eran el poder constituyente. Pero es que además, dentro del franquismo, eran un poder autónomo, eso venía ya de la Restauración, y eran además el principal pilar de defensa del régimen, como establecía el artículo 36 de la Ley Orgánica del Estado. Por tanto, sin el apoyo militar, era imposible llevar a cabo un proceso de cambio político. Los militares le dan el plácet a Suárez. Y una vez que tiene el plácet de los militares, viene detrás el plácet de los políticos. ¿Están vinculados? Evidentemente están vinculados. Están totalmente vinculados. De hecho, políticos tan ligados al franquismo como Federico Silva Muñoz o González Fernández de la Mora reconocen que el apoyo de los militares fue decisivo para que los procuradores de las últimas cortes de Franco, aprobaran la ley para la reforma política en diciembre de 1976. Con el apoyo de la élite franquista y con el proceso de reforma en marcha, Suárez decide negociar con la oposición. La oposición no modifica su postura. Legalización del PC, proceso constituyente. De tal manera que al final Suárez acepta las imposiciones o las condiciones, mejor dicho, de la oposición. Y el 9 de abril de 1977, legaliza el Partido Comunista. A partir de ese momento, la élite política que había apoyado a Suárez la élite económica que había apoyado a Suárez rompe con él. ¿Por qué? Porque entiendes que la legalización del Partido Comunista es el inicio de un proceso de cambio socioeconómico que va a conllevar el establecimiento de un estado de bienestar en España. ¿Cómo se manifiesta? Pocos meses después, con la aprobación de los pactos de la Moncloa, que implican, por ejemplo, el establecimiento ya definitivamente de un sistema universal de educación, porque se aumentan las plazas de instituto, que hasta entonces eran muy limitadas en España en comparación con otros países europeos. Con la legalización del Partido Comunista termina la segunda fase,
que yo denomina blackmail o chantaje, que se prolonga entre la elección de Suárez y la legalización del Partido Comunista. ¿Por qué la llamo blackmail o chantaje? Por la sencilla razón de que la legalización del Partido Comunista fue acompañada de un choque muy grave entre la élite militar del Ejército de Tierra y de la Armada y Suárez. Pero es que además, la legalización del Partido Comunista implicó, como ya he dicho, que esa élite económica que inicialmente había apoyado a Suárez iniciara un proceso que yo denomino transición paralela y cuyo objetivo era descabalgar a Suárez de la presidencia del gobierno. De hecho, a partir de la legalización del Partido Comunista, lo que se abre es lo que se llama fase de desplazamiento y suplantación, donde se ponen en marcha un conjunto de operaciones cuyo objetivo es ya directamente, en unos casos, desplazar a Suárez y sustituirlo por un gobierno civil, en lo que sería un desplazamiento, o directamente sustituir al gobierno civil existente por un gobierno militar. En este proceso, que se prolonga hasta 1982, destacan dos grupos, que al final terminan confluyendo el 23 de febrero de 1981. Por un lado, está el grupo que conforma la transición paralela, integrado fundamentalmente por un conjunto de empresarios, políticos y militares de ideología conservadora. El animador de ese grupo es Luis María Ansón, pero no es el personaje más importante. Dentro de este grupo podemos citar a Juan Miguel Villarmir, a Laureano López Rodó, a Gregorio López Bravo, a Alfonso Escámez, a Luis Valls y Taberner, a Jaime de Carvajal, es decir, a un conjunto de personajes que en ese momento constituían la élite empresarial de España. Ese grupo de personajes pone en marcha, como ya he dicho, un conjunto de operaciones cuyo objetivo es sustituir a Suárez. Esas operaciones reciben el nombre de Plan A, que se pone en marcha en octubre, diciembre de 1977 y que fracasa por la oposición del rey, y luego a finales de 1978 ponen en marcha el proyecto o la operación López Bravo. La operación López Bravo, que está, comentada, vamos a utilizar ese verbo, con los norteamericanos, porque tanto López Bravo como Luis María Ansón se entrevistan con el embajador de Estados Unidos y le explican que Suárez no puede seguir al frente del gobierno y que debe ser sustituido por un político como López Bravo, atlantista y anticomunista convencido. Esa segunda operación tenía por objeto convertir a Gregorio López Bravo en ministro de Defensa, con el objetivo de que una vez en el gobierno sustituyera a Suárez. También fracasa por la oposición, evidentemente, del rey, que está al tanto de todas esas operaciones porque le informa el CSIC y porque quien las pone en marcha son amigos suyos. Por otro lado, se pone en marcha un proyecto de ruptura total con el proceso de cambio político. Los miembros de la transición paralela no querían establecer en España una dictadura. No, lo que querían era controlar el proceso de cambio político, controlar el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo y, llevar a cabo un cambio político en sentido muy conservador, donde no hubiera sitio para las autonomías o unas autonomías muy limitadas, donde no hubiera sitio, evidentemente, para un estado de bienestar y donde se combatiese de forma muy efectiva y dura al fenómeno terrorista que empezaba ya a manifestarse, igualmente también al separatismo. De ahí que consideraran que el tema de las autonomías tenía que estar extraordinariamente controlado y evidentemente muy limitado en las atribuciones que podían otorgarse a esos entes. Por el contrario, el segundo grupo, los franquistas azules, que se organizan en torno a José Antonio Girón de Velasco, Carlos Iniesta Cano, y que tienen como figura operativa al teniente coronel Antonio Tejero Molina, se caracterizan por preconizar una ruptura total con el régimen existente. ¿Qué implica eso? El establecimiento de una junta militar. El primer movimiento que hacen en ese sentido se produce en 1978, en noviembre de 1978,
cuando ponen en marcha la llamada Operación Galaxia, que es desarticulada porque uno de los comprometidos informa a su superior e interviene, evidentemente, el nuevo CSIC y desarticula la operación. Pero esa operación o esa acción que tenía por objeto tomar el Palacio de la Moncloa un viernes que hubiera Consejo de Ministros, no supone la salida de Tejero del ejército, ni mucho menos. Es condenado a 7 meses de cárcel. Es condenado a 7 meses de cárcel. Transcurrida la condena, vuelve de nuevo a su destino, a su empleo dentro de la Guardia Civil. Recibe un destino sin mando sobre tropas a las órdenes del director general, pero sigue siendo un militar en activo. Por tanto, hasta 1979, las distintas operaciones que se han puesto en marcha, tanto de desplazamiento como de suplantación, con el objetivo de acabar con Suárez, fracasan. Pero 1979 es el punto de inflexión dentro de la transición. ¿Por qué? Porque a partir de ese año se desencadena en España una dinámica de crisis total, que afecta al ámbito económico, consecuencia de la subida del petróleo, que se había producido ya en 1973 y que se incardina en 1979 tras la caída del Shah de Irán, una crisis social, producto de esa crisis económica que tiene su máxima manifestación en la inseguridad ciudadana que se manifiesta en ese momento, una crisis política, porque a partir de 1979 se produce la desintegración o comienza la desintegración de la UCD y finalmente, unido a esa desintegración, está el auge del terrorismo que en 1980 alcanza los casi 100 asesinados por ETA y el Grapo, y también precisamente el auge del separatismo, ya que, por ejemplo, en el País Vasco o en las provincias vascas, el PNV aprovecha la debilidad del gobierno y la asistencia de ETA para presionar a Suárez y conseguir mayores objetivos, bajo la amenaza de que en un momento dado pueden apoyar a ETA. En esas circunstancias de auge del separatismo, de auge del terrorismo, de crisis económica, de inseguridad ciudadana, de crisis económica global, en el ejército empiezan a surgir distintos grupos golpistas. El grupo de los coroneles, el grupo de los tenientes coroneles, que se unen evidentemente al que ya existía, que era el de Tejero, que recibía el nombre en la terminología del CSI de espontáneos, porque entendían, o porque su idea fundamental era tomar un centro de poder, en el caso de 1978 era el Palacio de la Moncloa y posteriormente sería el Congreso de los Diputados, para provocar un vacío que fuera aprovechado por el ejército para hacerse con el control de la situación y establecer una junta militar. Pero más trascendente aún que la aparición de núcleos golpistas en el ejército es la asunción por parte de los planificadores de la transición paralela de que es necesario volver a poner en marcha un plan para ocupar el poder ejecutivo, pero que ya no puede estar encabezado por un civil, tiene que estar encabezado por un militar. Y a partir de 1979 se pone en marcha la solución armada. La solución armada, que es evidentemente la operación que da lugar al golpe de Estado del 23F, consistía en llevar al general Alfonso Armada Comín, antiguo secretario de Su Majestad el Rey, hombre de gran fortuna personal, de intensos contactos con la élite política y económica de España, aristócrata, políglota, llevar al general Armada, un conservador, a la presidencia del gobierno, al frente de un ejecutivo de concentración nacional, integrado por todos los partidos. Una vez en el poder, permanecería 2 años, estaba establecida así, 2 años, hasta que en 1983 se celebraran las próximas elecciones legislativas. Durante esos 2 años, el proyecto que tenía que aplicar consistía en tendría que aplicarlo en 4 grandes campos. El primero y fundamental, modificar la Constitución. Se hizo un proyecto de cambio constitucional
elaborado por Carlos Ollero, que era entonces uno de los principales constitucionalistas de España. En segundo lugar, poner las bases para salir de la crisis económica que sufríamos. Se hicieron distintos informes cuyo objetivo era facilitar la inversión empresarial y evidentemente eso conllevaría un cambio en la legislación laboral. En tercer lugar, reordenar el proceso autonómico. Y en cuarto lugar, combatir de forma muy efectiva la amenaza terrorista, pues consideraban que si la amenaza terrorista persistía, había muchas posibilidades de que en España se produjera un golpe de Estado militar. Se pone en 1979 en marcha, pero claro, esa operación tiene un problema. ¿Cómo convencer a los políticos de que la apoyen? Y el segundo problema es cómo convencer a los grupos golpistas que hay en el ejército que la apoyen. Vayamos con los políticos. 1980 en el plano político también es el año de las conspiraciones contra Suárez. Tanto en el seno de la UCD como en el seno del PSOE se ponen en marcha distintos planes para sustituir a Suárez, al que se le considera un hombre agotado. Si una operación de ese tipo se pone en marcha, se truncaría la solución armada. Entonces, lo que se hace para obtener el apoyo de los políticos es convencerlos con la amenaza. La amenaza es muy sencilla. Es presentarlos, como defiendo yo en mi libro, dos opciones. O apoyan la solución armada o vamos a un golpe de Estado. A lo largo de 1980, determinados agentes del CSIC, concretamente el comandante de infantería José Luis Cortina Prieto, utiliza sus contactos en la extrema derecha, particularmente en el Heraldo Español y en el Alcázar, para, a través de Merlín en el Heraldo y su mega prusiana y a través del Alcázar con el colectivo Almendros, crear en España una psicosis de miedo a un golpe de Estado. Me dirán, ¿pero eso es así? Sí, simplemente están aplicando lo que Anson había dicho que había que hacer en una comida que mantuvo en 1978 con el entonces director del CSIC, general Burgón, y con los comandantes Peñaranda y Faura. Meter en veredas socialistas y comunistas, y para eso había que calentar a la opinión pública utilizando los medios de comunicación. Se pone en marcha y realmente funciona. Funciona porque en la segunda mitad del año 1980, Armada o sus hombres se terminan entrevistando con todos los líderes políticos. Y en enero, Armada está convencido de que va a haber una moción de censura auspiciada por la UCD, por un sector de la UCD, que le va a llevar a la presidencia del gobierno. En el plano militar, ¿qué hace? Habla con Milán del Bosch y le pide que congele las operaciones. Y precisamente cuando entra Milán del Bosch, entra la gran incógnita, que no es tal, del 23F, que es la figura del rey. Armada era un general con prestigio entre los que le conocían. Un hombre que había sido número 1 en la Escuela de Guerra de París, un artillero considerado dentro del arma de artillería, y un general de Estado Mayor, pero no era un general de campo, no era un guerrero, tal vez porque no era de infantería. Se necesitaba un guerrero para controlar a las operaciones golpistas que había en marcha a las que me he referido. Y ese guerrero, por exclusión, solo podía ser Jaime Milán del Bosch. Medalla militar individual, diplomado de Estado Mayor del Ejército, la Armada y el Ejército del Aire, con 2 campañas, la Guerra Civil y la División Azul, con la medalla militar individual, y probablemente en 1980 el militar más prestigioso que había en España. Así me lo han reconocido militares de muy distinta ideología. Jaime Milán del Bosch era el militar más prestigioso que había en España en 1980. El único que podía hablar con Tejero, con el que ya había tenido contacto, que podía hablar con San Martín, líder de los coroneles, y decirles que congelaran sus operaciones. Y le harían caso, le obedecerían. Pero claro, Jaime Milán del Bosch era teniente general. Armada era general de división.
Evidentemente, todos los que conocemos cómo funciona el ejército, un general de división no da órdenes a un teniente general. Armada y Milans se entrevistan el 10 de noviembre de 1980 y Armada le explica la operación que ha puesto en marcha. Le da todos los datos, porque además no solamente eran compañeros como militares, pertenecían a la misma élite social y tenían ya contacto desde años anteriores. Eran amigos. Pero le añade un dato. El rey no se opone. El rey está a favor de esta operación. Y claro, esa es la gran incógnita. ¿El rey estaba a favor? Sí, el rey estaba a favor. Porque esa operación era una operación golpista. Es lo que hay que entender desde el primer momento. La solución armada, tal como se diseñó, no era una operación golpista. Era una operación política. Era una operación política cuyo objetivo era llevar al general Armada, mediante una moción de censura, a la presidencia del gobierno, al frente de un gobierno de concentración nacional. Tal como estaba diseñada, no era una operación golpista, era una operación política que entraba dentro de los cauces constitucionales. Tal vez el único pero, entre comillas, que se podía hacer a esa operación era el hecho de que Armada seguía siendo un militar en activo, y como militar en activo no podía tener actividades políticas. Era el único pero. Pero más allá, en el propio diseño, entraba dentro de los cauces constitucionales. En el momento que se nombra al rey, un hombre tan monárquico como Jaime Milans del Bosch se pone en primera posición de saludo y le dice a Armada que va a hacer lo que le pide. Pero no porque se lo pida Armada, que es general de división, sino porque entiende que es una petición de Juan Carlos I. Una petición de Juan Carlos I. Una vez que ha recibido esa orden, porque Jaime Milans del Bosch en sus declaraciones lo entiende como una orden, no como una petición, sino como una orden de su capitán general, se entrevistará el 19 de enero de 1981 con los principales líderes golpistas que había en el ejército y les dirá que congelen sus operaciones, que la operación de Armada que apoya al rey tiene prioridad absoluta y el resto de los militares le obedecerán. Le obedecerán. No obstante, Jaime Milans del Bosch añadirá un dato de suma importancia. Les dirá: en caso de que la operación de Armada fracase, podéis contar con mi apoyo. Y así aparece reflejada en los distintos testimonios, tanto del sumario como de la vista oral. Por tanto, hacia finales de enero, Armada tiene controlado al ejército y cuenta con el apoyo de una élite empresarial que había puesto en marcha la solución armada, no cuenta con la oposición del jefe del Estado y evidentemente cuenta con los partidos políticos que han decidido apoyar la solución armada ante el temor de que si no funciona esa operación podamos llegar a un golpe de Estado militar que sería más traumático. ¿Qué ocurre entonces? Que el 29 de enero de 1981 Suárez dimite. ¿Por qué dimite Suárez? Se han dado muchas razones de por qué ha dimitido Suárez. Porque por la posición muy dura del PSOE, porque ya no contaba con el apoyo del partido, porque había perdido el apoyo del rey, pero realmente Suárez dimite porque no quiere a los militares otra vez en el poder. De hecho, hay una fuente impresionante para conocer esos momentos, esos años, que es el diario de Carlos Ferrer Salat. Y en una entrada de diciembre, Carlos Ferrer Salat dice: Suárez me ha dicho que antes muerto que permitir la vuelta de los militares. Suárez dimite porque no quiere que Armada se convierta en presidente del gobierno. ¿Se podía convertir? La razón de por qué Suárez dimite, y yo lo he visto en distintas fuentes, es porque en ese momento se está preparando una moción de censura firmada por distintos diputados de la UCD para sustituirle por Armada. La UCD era la clave. También el diario de Carlos Ferrer Salat, que estaba en conocimiento de la solución armada, estaba totalmente en conocimiento de la solución armada, también es clave. En ese diario se dice: la UCD es la clave. ¿Por qué la UCD era la clave? Porque solamente presentando la moción de censura a la UCD podía votarla el PSOE y podía votarla
Coalición Democrática e incluso unos diputados comunistas con los que se había entrado en contacto, concretamente Ramón Tamames y Jordi Solé-Tura. Si la presentaba el PSOE, era imposible que Coalición Democrática AP pudiera votar esa moción. Si la presentaba Coalición Democrática, ni el PSOE ni el Partido Comunista podía votarla. Era necesario que lo hiciera un grupo de diputados de la UCD. Y una vez que se presentase, contaría con el apoyo de otros grupos parlamentarios para conseguir los 175 votos, 176, que se precisaban. Suárez tiene conocimiento de esa operación, de esa moción de censura y dimite. Pero no solo dimite, sino que toma una decisión de suma importancia. Nada más dimitir, fuerza al comité de la UCD a que elija como candidato, como su sustituto, a Leopoldo Calvo Sotelo. Entendía que un hombre tan conservador y con ese apellido sería un detente contra cualquier operación golpista. De hecho, es muy interesante ver las memorias de los distintos líderes de la UCD. Ver las memorias. ¿Por qué? Porque los críticos de la UCD, como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, con el que se entrevistó Armada, intentaron parar la operación, intentaron que no se eligiese a Leopoldo Calvo Sotelo de una manera tan rápida. Pero Suárez y Pío Cabanillas forzaron la elección de Calvo Sotelo. A partir de ese momento, Armada se encuentra en una tesitura. ¿Por qué se encuentra en una tesitura? Porque no solamente no puede llegar al poder con una moción de censura, sino que el partido que teóricamente debería apoyarle, la UCD, una parte del mismo, ha presentado un candidato alternativo. Y si los diputados de la UCD votan ese candidato alternativo, él nunca podrá ser presidente del gobierno, porque la UCD tenía 168 escaños. ¿Qué ocurre entonces? Que los planificadores de la solución Armada deciden seguir adelante. Y el 1 de febrero de 1981 se publica el tercer artículo de Almendros, que lleva por título La decisión del mando supremo. ¿Qué dice ese artículo? Cargan sobre el rey la responsabilidad de designar a Armada como presidente del gobierno. En ese artículo, que es extremadamente interesante, se está diciendo que ahora corresponde al rey hablar con los partidos políticos y presentar un candidato apartidista que acabe con la situación que se vive en España. El 3 de febrero, el rey logra que Armada se convierta en segundo jefe de Estado Mayor. Deja su destino en Lérida y vuela a Madrid para tener un destino en la capital de España. Quien informa a Armada es directamente Juan Carlos I, en una llamada desde el aeropuerto de Barajas. Le dice: te han nombrado segundo jefe, te vienes aquí a Madrid. Ese mismo día, cuando está preparando las maletas para marcharse, porque se marcha inmediatamente, Armada recibe una visita de un hombre de Milán del Bosch, que es el coronel Diego Ibáñez Inglés. ¿Qué le dice a Diego Ibáñez Inglés? Que ha sido elegido por todos los poderes fácticos como presidente del gobierno. Ibáñez Inglés llevaba la misma información, porque Milán del Bosch también se movía en las altas esferas de Madrid y había recibido la misma información. Y se lo confirma. Le dice: Diego, reza a la Virgen de los Desamparados porque la labor que voy a tener que ejercer es muy difícil. Armada está convencido de que va a ser presidente del gobierno. Ese mismo día, 3 de febrero, tiene lugar una cena a la que le invita Jordi Pujol, de despedida. Y durante la cena, Armada se sentaba al lado de la mujer de Jordi Pujol, Marta Ferrulosa. Le dice la mujer de Jordi Pujol: mi general, ¿qué le parece Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno? Y Armada dice: señora, yo creo que Calvo Sotelo nunca será presidente del gobierno. Esas declaraciones salieron luego y Armada nunca las desmintió. Se lo dijo así: señora, yo no creo que Calvo Sotelo sea presidente del gobierno. Armada vuelve a Madrid, o viene a Madrid. Y entre el 4 y el 12 hay muchísimas reuniones entre distintos líderes políticos. Es
el gran punto oscuro del 23F. Cuando a mí me dicen, ¿queda algo oscuro? Yo no veo nada oscuro en el golpe de Estado propiamente dicha. Yo en este libro, y ya en la tesis doctoral, lo que es el golpe de Estado del 23F está clarísimo, todo lo que ocurre. Todo lo que ocurre desde las 6:22 de la mañana, de la tarde del 23F hasta las 12 de la mañana del 24 de febrero está clarísimo en el sumario. No hay ningún punto oscuro. El punto oscuro, que a mí me sigue quedando, es que pasa exactamente en los mentideros políticos entre el 3 de febrero y el 12 de febrero. Porque hay muchas negociaciones, se negocia a 3 bandas, se negocia con el PNV hasta el extremo de que llaman a a Marta Vizcaya, le llaman diputados del PSOE y le dicen, ¿qué te parecería un gobierno presidido por un militar? Y de Sabine Echea le dicen que bajo ninguna circunstancia, es decir, se intenta contactar hasta con el PNV para que apoyase un gobierno presidido por un militar, pero al final todas esas reuniones no llevan a buen puerto. Y el 12 de febrero, Calvo Sotelo es propuesto por Juan Carlos I como candidato a la presidencia del gobierno. A partir de ese momento es imposible que Armada pueda llegar a la presidencia del gobierno de forma legal. ¿Qué ocurre entonces? Pues que se abre el camino para una operación ilegal. ¿Cuál era la idea que presidía esta nueva forma de llegar al poder? Porque el objetivo era el mismo, llevar a Armada a la presidencia del gobierno mediante una operación ilegal, pero convirtiéndolo legalmente en presidente del gobierno elegido por los diputados. ¿Cuál es la clave? El 13 de febrero de 1981, el rey se entrevista con Armada y le explica todas las operaciones que hay en marcha. Esa entrevista, lo único que sabemos es que Armada le explicó todas las operaciones que había previstas. No sabemos más porque Armada pidió permiso al rey para utilizar en su defensa las palabras que había utilizado en esa entrevista. Y el rey se lo prohibió. Directamente. Le prohibió hacer mención a esa entrevista en sus declaraciones. Es muy probable que en esa entrevista, por cómo se desarrollaron posteriormente los hechos, Armada le explicara al rey que tenía una operación para reconducir cualquier acción golpista y que el rey no se opusiese, porque lo que ocurre a partir de ese momento es que Armada pasará a controlar la operación golpista de Tejero y favorecerá que se produzca el 23 de febrero. Pero la idea será la misma. Tejero tomará el Congreso de los Diputados y Armada se presentará como salvador de la democracia. Tejero saldrá para el exilio y Armada se propondrá a los diputados como presidente del gobierno y estos le votarán. Esa es la idea sobre la que se articula el 23F. Por eso, han pasado 40 años y resulta muy curioso que incluso este año que se cumple el 40 aniversario, que se hable de un golpe de Estado, pero que la inmensa mayoría de los españoles no tengan una idea clara de cuál era el objetivo del golpe de Estado. Se dio un golpe de Estado, pero ¿para qué? ¿Para qué? Se salvó la democracia, pero ¿cuál era el objetivo del golpe de Estado? Porque claro, cuando tiene lugar un golpe de Estado, hay detrás un programa, hay un objetivo. Pero en el caso del 23F, sabemos que se dio un golpe de Estado, pero la inmensa mayoría de la gente no tiene nada claro cuál era realmente el objetivo que había detrás del 23F. Es una cosa absolutamente curiosa, ¿no? Absolutamente curiosa. Que si que si Tejero quería una junta militar, que si Milans quería ser el presidente del gobierno, que si luego interviene Armada, que también quería ser presidente del gobierno, con lo cual la imagen que se da es que fue un conjunto de operaciones totalmente deslavazadas que por alguna razón extraña coinciden en el 23F. No. La operación que tiene lugar el 23F está organizada por Armada y sus hombres del CSIC y en ella participan Jaime Milans del Bosch y Tejero. Y así se demuestra sumarialmente con las declaraciones de todos ellos que están en contacto desde una semana antes. Todos los que participan en el 23F saben o están vinculados entre sí.
¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que Jaime Milans del Bosch y Armada conocían el objetivo de la operación, que era hacer al segundo presidente de un gobierno de concentración nacional apoyado por los diputados. Sería elegido por los diputados. Por el contrario, Tejero no tenía idea. ¿Por qué? Porque Tejero entendían que era un militar subalterno, de inferior empleo, y no le tenían que dar explicaciones. Tejero tenía una orden: tomar el Congreso de los Diputados de forma incruenta. No tenía más. Su función en el golpe de Estado era ese, y se le recalcó que fuera incruento. Es decir, que no hubiera un solo herido y que no hubiera violencia. Nada más. Luego, una vez que Tejero hubiera tomado el Congreso de los Diputados, ya Milans del Bosch y Armada tomarían las medidas oportunas para culminar la operación. Uno desde Valencia, donde era capitán general, otro desde Madrid, donde era segundo jefe del Estado Mayor. Y Tejero ya no tendría ninguna función más. Simplemente limitarse a guardar el Congreso de los Diputados hasta que Armada se presentase y le ordenara desalojarlo. Lo que tampoco sabía Tejero es que se iba a ir al exilio. Porque ese era el plan. Tejero y sus oficiales se marcharían al exilio. Ese era el plan. ¿Qué ocurrió? Que el plan no se pudo poner en marcha inmediatamente porque Tejero incumplió la orden que se le había dado. La operación, que tenía que ser incruenta, se convirtió en cruenta como consecuencia de los disparos al techo y como consecuencia del incidente con Gutiérrez Mellado. De tal manera que durante las 5 primeras horas del golpe de Estado, 3 horas del golpe de Estado, aproximadamente entre las 6:22 y las 9:30, hubo una actitud de impasse en la que también participó el jefe de Estado. No se sabía qué hacer. Por una razón, porque ya Juan Carlos I tenía información de que Armada había organizado el golpe de Estado. Y se encontraba ante una tesitura, que era la siguiente. Si el golpe salía bien, el monarca aparecería como el instigador del mismo. Porque Armada había cometido, Armada había informado a Milans de que el rey apoyaba su operación. Pero es que resulta que Milans del Bosch había informado a todos los militares que participaban, tanto en Valencia como en Madrid, de que el rey estaba detrás de la operación. Con lo cual era imposible parar, digamos, la supuesta vinculación del rey con la operación. Pero si salía mal, el resultado no era mucho mejor, porque habría un proceso penal y, evidentemente, en las declaraciones volvería a salir el nombre del rey. Por eso, entre las 6:22 y las 9:30, hay una actitud de impasse. El rey intenta por todos los medios sacar a Tejero, ese era el objetivo, sacar a Tejero del Congreso de los Diputados. Y lo intenta primero el coronel Félix Alcalá Galiano, luego el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, y finalmente el propio Sabino Fernández Campos, que llama personalmente a Tejero para que abandone el Congreso de los Diputados. En la segunda opción, la segunda dinámica en la que participa el rey es en evitar por todos los medios que saliera el ejército a la calle. ¿Por qué? Porque daría una sensación de que era un golpe de Estado completo. Había que evitar que el ejército saliera a la calle. Sin embargo, el ejército salió a la calle en Valencia, en toda la Capitanía General de la Tercera Región Militar, y Milans no fue en ningún momento desautorizado por el rey. Precisamente Milans, sobre las 9 de la noche, llama a Armada y le dice a Armada que qué pasa, que por qué no pone en marcha su operación. Es decir, por qué no va al Congreso y se propone como candidato a la presidencia del gobierno. A partir de ese momento se inician una serie de contactos: Armada, el jefe de Estado Mayor Gabeiras, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor Emiliano Alfararregui, el rey de España. Se inician una serie de contactos y al final se autoriza a Armada a ir al Congreso de los Diputados para proponerse como presidente del gobierno a título personal. Eso es lo que dice la declaración de Sabino Fernández Campos. Se la autoriza para que se presente a título personal. Evidentemente, esa autorización supone la culminación del golpe de Estado, porque el objetivo del golpe de Estado era hacer a Armada presidente del gobierno. Armada está autorizado, va en un coche oficial, llega al Congreso de los Diputados, pero nada más entrar comete un error. ¿Cuál es el error? El error es decir a Tejero que las cosas no han salido como estaban planeadas. Tejero entiende que le viene a ofrecer una solución de compromiso, le exige que se la explique, y cuando Armada le enseña la lista de gobierno, en la que el vicepresidente era Felipe González,
y el ministro de Justicia, Mújica, pero también estaba Tamames, estaba Soletura, estaba Luis Solana, entre los políticos de izquierdas. Tejero monta en cólera y le echa del Congreso de los Diputados. Le echa, con lo cual la Armada no puede culminar su operación. La no culminación de la operación de Armada supone que ya no hay tiempo. Se tienen que definir los bandos. Nada más fracasar Armada, llama a la zarzuela y poco después se emite el mensaje del rey, que estaba grabado a las 10:30 de la noche. La grabación del mensaje del rey tiene lugar en el momento que fracasa Armada ante Tejero y se puede comprobar con las fechas. La reunión entre Armada y Tejero termina sobre la 1 de la noche. La emisión tiene lugar a la 1:15. Armada solo hace una llamada desde el Congreso de los Diputados, cuyo receptor nunca descubrió. Nunca. De hecho, durante el juicio le preguntó el que había sido fiscal del Tribunal Supremo, de Miguel, que era abogado de varios procesados, y no contestó, dijo que no se acordaba. Y el abogado dijo, no tengo más preguntas, mi general. No lo dijo. Luego, años después, diría que sí, que había llamado al GEME y tal, pero en ese momento no dijo quién era el receptor de la llamada. Bien, a partir de ese momento, evidentemente, se definen dos bandos, los golpistas y no golpistas. Se desautoriza Milán del Bosque, que no se había desautorizado en ese momento, y, digamos, la situación empieza a deteriorarse hasta que finalmente termina cuando salen los diputados a las 12 de la noche. El golpe de Estado es el punto de inflexión. A partir de ese momento, digamos, el ejército deja de tener capacidad para poder modificar el sistema político vigente. Habrá más golpes de Estado como el del 27O o el intento de asesinar al rey en La Coruña en 1985, pero de alguna manera, a partir del 23 de febrero, la democracia empieza a sentarse definitivamente en nuestro país y, lo que es más importante, las Fuerzas Armadas, está vinculado, las Fuerzas Armadas se convierten paulatinamente en una institución más del Estado sometido al gobierno de la nación. Y el resultado lo conocemos, somos una de las 20 democracias plenas que existen en el mundo. Con todo lo malo y lo bueno, la transición nos convirtió en una de las 20 democracias plenas que existen en el mundo. Título que no tienen ni Francia, ni Italia, ni los Estados Unidos, pero sí tiene España. Muchas gracias por haberme escuchado. Pues no sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo te quería preguntar, Roberto, dos cuestiones. Una, ¿qué volumen de información, de documentos sería destruido en esos momentos? Y segundo, ¿qué nivel de documentos están todavía clasificados, pendientes de desclasificar? ¿Cuándo temporalmente serán desclasificados? Y si eso realmente puede complementar información de lo que tenemos actualmente. Las dos cuestiones. Sí. ¿Tú cuánto evalúas que se puede destruir? Y segundo, ¿cuándo se desclasificará eso que pueda estar clasificado en este momento? En cuanto a lo que se ha podido destruir, yo creo que poco. ¿Por qué? Porque es que nunca se construyó. Dentro del 23F, lo más interesante para complementar lo que sabemos serían las conversaciones que sostuvieron los capitanes generales, con mando en región militar. Durante toda la noche estuvieron hablando con ellos. Fernando Puel, que es mi amigo, estaba en Moncloa en ese día, porque era jefe de seguridad de Moncloa, me ha dicho que el teléfono de la red territorial de mando echaba humo, hasta el extremo de que estaba interrumpido. Ahora no puede, ya salvo mi sobrina, digamos que, y la señora, los demás ya no somos jóvenes. Pero evidentemente, cuando recordamos el teléfono analógico, sabemos que las líneas tenían un límite. Ahora con los móviles no hay límites, pero los teléfonos analógicos tenían un límite. Entonces existía en España una cosa que se llamaba red territorial de mando, que era el sistema de comunicación que tenían los militares. No era telefónica. Entonces, si ibas por el coche, por la carretera, veías a lo mejor en una montaña una pequeña caseta. Ahí había 2 soldados y había una antena muy grande. Era la red territorial de mando, que estaba controlado
por el cuerpo de ingenieros del ejército. Y los militares se comunicaban, los capitanes generales, los gobernadores militares se comunicaban por la red territorial de mando. ¿Cuál era el problema? Que las conversaciones no se podían grabar. Entonces, todas esas conversaciones que hubieran sido extraordinariamente interesantes para conocer la posición de los diferentes militares, se han perdido, porque nunca se grabaron. Nunca se grabaron. En cuanto a las conversaciones que salían del Congreso de los Diputados, yo tengo alguna, porque en el sumario están, pero realmente no son tan trascendentes salvo esa que hemos dicho, la que sostiene Armada una vez que fracasa su gestión con Tejero. ¿Por qué? Porque las demás aparecen en el sumario. Es decir, cuando llamaban a Valencia, cuando llamó García Carrés, que eso salió en El País, son conversaciones que no tienen ninguna trascendencia, especialmente las de García Carrés, que había sido un personaje secundario en el franquismo y ahora ya no era, en la transición no es secundario, es decir, es que no existe. Pero bueno, era amigo de Tejero y le llamaba para animarle, además con un lenguaje bastante soez. Le llamaba para animarle, pero no tiene ninguna trascendencia. Y me dirás, ¿y a ti qué te interesa? Hombre, a mí me interesa una cosa que probablemente nunca veamos, que son los informes que entre 1977 y 1980 hizo el CSIC sobre las reuniones de los planificadores de la transición paralela. Esos informes existen. Y me dirás, a Mariano le tuteo porque es amigo. Y me dirás, ¿por qué? Porque a mí me lo ha dicho quien lo redactó. Lo redactó el actual general Peñaranda, Juan María de Peñaranda, que estaba presente en esas reuniones. Hacía los informes y los redactaba y los entregaba. En su tesis doctoral, que se leyó en la Facultad de Ciencias de la Información, hizo referencia a esos informes y los, digamos, transcribió, en parte, no totalmente, hizo referencia a los informes. Bien, esos informes sí son muy interesantes, pero ¿hasta qué punto podemos tener acceso a ellas? Es que no están en ningún archivo. Están, digamos, en el archivo del CSIC. Pero formalmente, ¿cuándo serían desclasificados? Yo no sé si esos informes podían ser desclasificados. Me costaría que esos informes pudieran ser desclasificados. Teóricamente son 75 años. 75 años y se tendrían que llevar al Archivo Nacional General de la Administración, en Alcalá de Henares, Alaga. O sea que todavía faltan otros 35 años más por delante hasta poder desclasificar. Yo no sé si lo veré, porque ya me va a pillar muy mayor para... Le toca a mi sobrina verlos. Yo ya estaré jubilado, porque es verdad que nos quedan... No, son... Perdona. No, son 75, son 60. 60. Sí, para el 2031. Para el 2031 o 2041, me parece. No, perdón, estoy yo mal. 50. Son para el 2031, me estaba haciendo yo el lío. Son para el 2031. Bueno, ahí se pueden ver. No queda tanto, 10 años. Ahí se podrían ver si desclasifican esos informes. Lo que sí se va a desclasificar es el sumario. Pero el sumario ya lo han desclasificado, ya se puede ver si alguien quiere verlo. Pero ha sido porque yo lo he utilizado. En el momento que yo lo he utilizado y he reconocido públicamente que yo he utilizado el sumario, que yo tengo el sumario, ya el Tribunal Supremo lo ha abierto a los investigadores. Para que, digamos, a mí me parece muy bien, para que haya equilibrio. Igual que lo he mirado yo, que lo miren los demás. Entonces, me parece que con un informe puedes acceder al sumario. Es lo que es interesante. Bueno, el de la galaxia también, yo lo tengo. También, pero realmente el sumario sí da muchos datos para aquel que quiera profundizar en el 23F. Esos son fundamentalmente lo que yo me interesa. Y luego hay otro aspecto más, que ese ya sí que es mucho más complicado. Es que hay muchísima información en archivos privados. Pero ya no es una cuestión de desclasificarse. Ahí es que te lo deje mirar. Claro, puedas hacer. Sí. No, tú, por favor. Bueno, ante todo, enhorabuena por la conferencia y quería hacerle una pregunta respecto a Tejero. Es cierto que un mando intermedio no estaba debidamente informado de la solución armada de un modo más bélico o golpista, pero precisamente por ese desconocimiento y por ese grado intermedio, él tenía que tener algún tipo de información para que se decidiera echar a Armada una vez que la lista. Porque quieras o no es un mando militar.
Entonces, algo diferente y una estructura diferente y alguna información le tuvieron que dar a Tejero de por qué se estaba desarrollando ese golpe, para que él se negara, además de forma tan despótica, absoluta, rotunda, o sea, es que no dio lugar a nada, porque no le cuadraba nada. Eso es porque existe algún tipo de información o de informante a Tejero. No, es que hay un problema con Tejero que a mí me llama mucho la atención cuando leo el sumario. Es que no quiere entender. Ya en la reunión con Milans, él insiste en que el objetivo es una junta militar. Y le dice Milans del Bosch que no, que el objetivo es Armada, hacer Armada presidente del gobierno. Bueno, cuando entra en el Congreso de los Diputados, dice a los diputados y a los guardias: la segunda, la cuarta y la quinta y la séptima región militar han dicho sí a Milans del Bosch como presidente de una junta militar. En ningún momento esos tenientes generales dijeron sí a Milans del Bosch para una junta militar. Lo que le dijeron a Armada es que fuera al Congreso y resolviera el asunto, porque estaban informados por Milans del Bosch de la operación. Y esos militares, segunda, que era Pedro Merry Gordons, cuarta, que era Antonio Pascual Galmes, quinta, que era Antonio Elizegui Prieto, séptima, que era Ángel Campano López, y Baleares, que era Manuel de la Torre Pascual, hablaron con Armada y le dijeron a Armada: vete al Congreso y resuelve esto ya. Resuelve esto ya. Porque entendían que era una situación de vergüenza. Porque está de tener ocupado el Congreso, etcétera, incluso para la imagen exterior. Vete ya. Pero en ningún momento le dijeron a le dijeron a Milans del Bosch que la apoyaban. Porque es que Milans del Bosch tenía una característica, que era un militar puro. Y cuando un subordinado ocupaba un cargo político, le ponía una cruz. Ya consideraba que no era un militar. Es decir, toda su idea, toda su ilusión, probablemente hubiera sido que Armada lo hubiera hecho prejuzgen. Le quedaban 6 meses de vida activa en el ejército. Que le hubieran hecho prejuzgen, y cuando en julio hubiera cumplido los 66 años, se hubiera retirado como jefe de las Fuerzas Armadas. Esa era toda su ilusión. No, Tejero es que estaba obsesionado con el tema. Bueno, Jaime es que mantuvo el honor hasta el Sí. último momento. Fue una persona honorable, se pudo equivocar o no, pero hasta el último momento. Era un militar puro. Lo Y que nunca. llama la atención es la incoherencia de Tejero, Sí. o hay otra información. No, porque además Tejero tenía poca. No era. Vamos, Tejero era un marginal. Tejero estaba en un grupo marginal, integrado por azules. Es decir, cuando se ha dicho muchas veces, no, la extrema derecha la extrema derecha azul estaba detrás del golpe. Pero vamos a ver, si a la extrema derecha azul, a los falangistas, los echó Franco en el 57. En el 57 ya estaban fuera de tiempo. Eran anacrónicos completamente. ¿Cómo 24 años después van a tener poder? Era un grupo integrado por Carlos Inestacano, como he dicho, Juan García Carrés, José Antonio Girón de Velasco, Ricardo Sainz de Estrellas, etcétera, que estaban obsesionados, y la gente del Alcázar. Estaban obsesionados con la Junta Militar. Entonces no veían más allá de la Junta Militar. Entonces, cuando le ofrecieron eso, él entendió que le habían tomado el pelo. Porque a él entendía que el golpe de Estado era para una junta militar que estaría presidida por Jaime Milans del Bosch, que en ningún momento se había propuesto como presidente de una junta una junta militar. Pero Tejero estaba convencido de que Jaime Milans del Bosch tenía que estar hasta las 10 de la mañana. Cuando hablaron Pardo Zancada y Jaime y Milans del Bosch, perdón, a las 6 de la mañana. Sí, por ahí. Tejero dijo, no, lo que tiene que hacer es coger un helicóptero y venir aquí a Madrid y proclamarse presidente o jefe de una junta militar. Es decir, era una sesión la que tenía Tejero con la junta. Él no veía más opción para acabar con todos los males de España, de acuerdo con su criterio, que una junta militar presidida por Jaime Milans del Bosch. No es que tuviera información, es que no salía. Él tenía esa idea. Tenía 2 ideas: tomar el Congreso de los Diputados
y provocar un vacío de poder que diera lugar a una junta militar. Claro, en su mentalidad, para él no había diferencia entre el gobierno de Armada con socialistas y comunistas y el gobierno de Suárez, porque seguían siendo gobiernos democráticos, entre comillas el de Armada. No había diferencia. Entonces, por eso estaba obsesionado, pero no tiene información. No hay, porque además no era un personaje al que se le proporcionase información. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Sí, vamos a ver. Entonces, el 12 de febrero Sí. nos dices que el rey propone a Calvo Sí. Sotelo Como presidente del gobierno, como candidato. En consecuencia, a partir de ese momento no hay posibilidad de solución legal. No. Estamos de acuerdo. Entonces, yo lo que nunca he comprendido es cómo, es decir, a partir de ese momento, Sí. ¿qué es lo que se pretende? ¿Como lo que se ha escrito como la solución o la operación de Gol? Sí. Pero bien, eso lo puedo llegar a entender, sobre todo si lo dices tú, ¿no? Gracias. Bien, pero ya lo que no comprendo es cómo el propio 23 de febrero, Armada o alguien con dos dedos de frente puede pensar que con un parlamento secuestrado se puede nombrar presidente a alguien. Porque lo de la operación de Gol, pregunto, lo de la operación de Gol no hubiera sido que efectivamente Milans desaloja a Tejero lo mandan y me imagino que en los días siguientes se nombra, es decir, se puede nombrar a un presidente de un gobierno de concentración nacional, pero el propio 23 de febrero, que alguien con dos dedos de frente piense que, o sea, el propio Armada piense que de ahí puede salir un presidente del gobierno, con independencia de los tiros, con independencia de la puesta en escena tremenda, que también se lo carga todo, pero no dejaban de estar, es decir, en teoría era Milans el que resolvía la situación ilegal. Pero en ese mismo momento, el 23 de febrero, es posible, Armada puede llegar a pensar que de ahí puede salir un presidente con un gobierno, un parlamento secuestrado. Gracias. Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. Es lo único que no entiendo. Me la he hecho muchas veces. Y me la resolvió Carrillo. Pues resuélvemela, por favor, Roberto, porque yo no lo Sí. puedo comprender. Carrillo dijo sí. Estaba convencido de que si Armada se propone presidente, había salido presidente. Siempre me impactó. Lo dijo así. Se pone, si Armada entra, sale presidente. Es lo que comentaba Mariano. Nos falta esa información de archivo privado. Él estaba convencido de que había salido presidente. A mí me impactó muchísimo, porque de Santiago Carrillo cada uno tiene su opinión en función de lo que había sido su trayectoria y tal. Pero ese sí, tan drástico, me llamó muchísimo la atención. No es duda, es si entra como candidato, sale presidente. No sé claro, es que es lo que falta, porque siempre nos hemos obsesionado con la parte militar del golpe de Estado, y la parte militar está clarísima. El problema es que nos faltan los contactos civiles. Los contactos, que no quiere decir que esos civiles estuvieran en el golpe de Estado, porque hay una cosa, te voy a dar un dato que a mí me llamó muchísimo la atención. Cuando se informó del gobierno de Armada, el gobierno de Armada estuvo sin conocerse durante 10 años. Hasta que al cabo de 10 años, cuando ya vivíamos en el 91, en una época muy diferente, la doctora Carmen Echave lo hizo público. La doctora Carmen Echave era diputada y era la única persona que tenía libertad de movimientos en el Congreso de los Diputados, porque era médico. Y atendió a todo el mundo que sufrió cualquier tipo de indisposición. Bueno, fue la única persona que estuvo presente, porque estaba atendiendo allí, fue la única persona presente en la conversación entre Tejero y Armada. La única persona presente.
Y la persona que copió en una hoja los nombres que iba diciendo Armada, porque Armada lo llevaba en una hoja en el bolsillo. Y esta señora la copió. Un militar que fue abogado en el 23F, Carlos de Mer, que luego es protagonista en mi libro, me dijo que no copió los nombres. Y le digo, no, le decía, no, mi coronel, me dice, no. Lo que hizo Tejero fue una pelota con esos nombres, la tiró a la papelera y esta señorita lo cogió, porque no le da tiempo a cogerlo con tan buena letra en tan poco tiempo. Era un razonamiento muy inteligente. Me dice, es imposible, con tan buena letra, coger todos los nombres con el ministerio entero. Porque eso lleva tiempo, porque hay que escribir muy, muy deprisa, porque el otro no los leía, y no los leía para que los copiara Tejero. La idea es que se la dio a Tejero, el otro hizo una pelota y lo tiró, y esta señorita lo cogió. Bueno, a los 10 años sale. Bueno, pero resulta que yo quiero saber, Carmen Chávez testifica en el 23F, y hay un dato muy interesante. Informó a Rosón, entonces ministro de la Gobernación, perdón, del Interior, le informa a Rosón de que ha oído a Armada y a Tejero hablando. Y le dice Rosón, menos mal. Armada viene a salvarnos. Y le dice Carmen Echave, no, hombre, no. Juanjo, no. Armada es el jefe de los golpistas. Al otro le cambia la cara y le dice, sé muy, muy, muy prudente con todo lo que has escuchado. Y de hecho, durante 10 años es tan extraordinariamente prudente que no menciona ni la existencia de esa lista. ¿Cuál es la idea? Que, evidentemente, en la mayoría de los diputados se tenía conocimiento de que si había un golpe de Estado, Armada era el salvador. La persona que estaría encargada de reconducir el golpe de Estado. Eso es, yo creo, estoy especulando, y no me gusta nunca especular, a lo que se refiere Carrillo. Que veían a Armada como salvador y que no hubieran votado a un militar cualquiera, hubieran votado al militar que tenía el proyecto de reconducir cualquier operación golpista que se produjese. Por eso había posibilidades de que saliera adelante, porque previamente se tenía conocimiento. Y ya que ha hecho esa pregunta, le voy a dar otro dato que conoce muy poca gente. El 16 de febrero de 1981, un general destinado en la Cuarta Región Militar llamado Felicísimo Aguado Trigueros, general de brigada de caballería, se acercó para saludar a Armada. Llamó a la puerta y cuando entró se encontró comiendo, almorzando, al jefe de la Casa Real, Mondéjar, al jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Gaveras, al jefe de la Cuarta Región Militar, general Antonio Pascual Galmes, al propio Armada y evidentemente a un quinto comensal que era el más interesante, Jordi Soletura. Hizo una declaración ante notario y el juez instructor José María García Escudero prohibió que se incorporara al sumario. Hay distintas diligencias, aquí hay gente especialista en derecho, diligencias para que se incorporase, y el juez dijo que eso no tenía nada que ver con el golpe de Estado. Es decir, la idea de que Armada tenía preparada una operación para reconducir cualquier situación golpista era de dominio general probablemente entre los diputados. Entonces, por eso Carrillo dijo que podía haber salido presidente. Porque digamos que se entendería como que venía a solucionar el problema que había creado Tejero. Esa es la idea. Pero quizás no ese mismo día, No era, sí, era ese mismo día. La idea era ese mismo día. La idea era ese mismo día. Es decir, por eso hay cierta tensión hay cierta tensión y se pone nervioso Jaime Milán del Bus porque no se aligera, porque eran 2 horas. La idea eran 2 horas. Le había dicho Armada Tejero que aparecería a la hora H+2. Es decir, tenía que ser, la idea era una operación limpia. Ya. Limpia. Es decir, Tejero toma el Congreso, lo incomunica y a las 2 horas el presidente del gobierno es Armada. Luego ya no le daría mucha importancia porque evidentemente
Entonces el control de los medios de comunicación era mucho más sencillo que ahora. Se encargarían de presentar la solución como la única viable para evitar un problema mayor y digamos que, y como participaban todos los partidos políticos, que era la clave, digamos que no hubiera pasado nada, porque se había llegado a la solución, a la idea de que hubiera un gobierno de concentración nacional para acabar con el problema. En el momento que estuvieran todos los partidos políticos, que eso también hay que tener en cuenta, lo elegían Armada, pero el vicepresidente en ese gobierno era Felipe González. Entonces, digamos que todos participaban en el gobierno. Todos participaban en el gobierno. Siempre me llamaba a mí, pero luego, cuando fui profundizando, dije, claro, es que todos participarían en ese gobierno. Era un gobierno al margen, un gobierno técnico, no, era un gobierno de todos los partidos políticos. Y evidentemente Armada era el salvador, porque así se entendía previamente, porque ya se había encargado él de plantear que en caso de un golpe de Estado él tenía una operación, porque eso lo demuestra claramente la declaración de Carmen Echave y Rosón. Nos viene a salvar, esa realidad, nos viene a salvar. Y probablemente lo hubieran elegido porque nada más verle entrar hubieran dicho, viene el Salvador, para evitar que esto vaya más. Porque claro, el temor, Tejero hubiera dado la imagen de que era un golpe de Estado militar puro. Y la otra opción era la que le había planteado Merlín en los artículos, les hubiera parecido mucho más, digamos, pasable que estar bajo una dictadura militar. Muchas gracias. Nada. Enhorabuena por el trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más, por favor? Sí, por favor. En resumen, entiendo por toda tu exposición que realmente a lo mejor la clave de toda esta historia compleja es en primer lugar el nombramiento de Leopoldo Calvo Sotelo. Sí. O sea, ahí suave el águila, ¿no? Parece que se lo vio venir y tal. Y en segundo lugar, a mí me sigue quedando un poco, que intuye también por lo que has dicho, es la figura del rey, ¿no? O sea, el rey no sé cómo decirlo, le vino bien, estuvo a dos aguas. ¿Cómo lo ves? O sea, No, el rey no, porque es que no había, es que la clave, lo que le he dicho al compañero, no había dos bandos. Es que la clave es que nunca hubo dos bandos el 23F. Esa es la clave, es decir, solo hay dos bandos cuando fracasa Armada, pero nunca hay dos bandos. Cuando dicen, no, este para o este evita, no para nadie ni evita a nadie. Porque no se evita, por ejemplo, que se tome Radio Televisión Española, porque interesaba que Radio Televisión Española se tomara, porque mientras estuviera ocupada no se podía hablar en la tele. Se evita que entre la división acorazada en Madrid, pero no se evita que 3 escuadrones de caballería tomen Radio Televisión Española. No se evita que la tercera región militar quede ocupada. No se evita. Es decir, nunca hubo dos bandos en el 23F. Nunca hubo dos bandos. Hubo una situación que había creado Tejero, que no era la prevista, y lo que hubo fue un intento entre las 6:22 y la 1 de la mañana de salir de esa situación. No era tanto condenar a los golpistas y que aparecieran unos triunfadores. Era salir de una situación que parecía que no tenía salida, porque cualquier salida era mala. Entonces, cuando fracasa Armada, digamos, ya no hay solución. Se abre esa posibilidad de que haya dos bandos. Ya quedan claramente, de hecho sorprende mucho el cambio de actitud del rey en la tercera región militar. Si hasta este momento no habían dicho nada y ahora que son la 1 y hace 5 horas que tenemos a las tropas fuera, vienen con estas. Es decir, sorprende como mucho. Pero lo interesante viene en el momento que los diputados salen del Congreso. ¿Qué ocurre? Lo que yo planteo en mi libro. El empresariado estaba con la solución Armada. De hecho, inmediatamente se trasladan a Madrid Carlos Ferrer Salat y José María Cuevas y hablan con la antigua cúpula del CSIC y les dice que qué ha pasado. Y reconoce Peñaranda que las explicaciones que les dieron no les convencen. ¿Por qué? Porque en el momento que Armada aparece como jefe del golpe de Estado hay un problema que tiene todo el mundo. Todo el mundo. De hecho, a Armada le quieren tapar. Es todo falso lo que se dice, que el rey le dice a Suárez que Armada era el traidor. Es falso. A Armada no le cesan
23, 24, 25, 26, 27. Hasta el 27 de febrero, que es viernes, cuando Tejero ha declarado por primera vez y reconoce la implicación de Armada. Pero hasta el 27, Armada sigue como segundo jefe del Estado Mayor. No se le cesa, Armada. Digamos que, entre comillas, se le quiere proteger, pero no por ser Armada. El problema es que Armada es el empresariado de la transición paralela. Armada son los partidos políticos que han negociado con él. Armada es un jefe de Estado que ha tenido conocimiento de la solución Armada mientras era legal. ¿Qué ocurre entonces? Que hay que romper cualquier lazo de Armada con esos grupos. Y es cuando se crea una versión oficial del golpe de Estado, que si había sido la extrema derecha, que si no había militares implicados, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que presentar a un salvador de la situación. Y es cuando determinados periodistas empiezan a presentar al rey como el salvador de la situación. Es cuando se habla de que les dice a los militares que él defendía la democracia y si se oponían él le tenía que fusilar, etcétera, etcétera. Pero claro, el jefe del Estado se convierte en el valladar de la versión oficial, porque detrás del jefe de Estado están los partidos políticos que negociaron con Armada, grupos empresariales que habían apoyado la operación Armada, periodistas que habían apoyado la operación Armada, etcétera. Se creó una versión oficial que durante 40 años ha funcionado muy bien porque era la que ha creído todo el mundo. ¿Qué es la que ha creído todo el mundo? Y le cae a un grupo de políticos de nula importancia en esa época, como son Gonzalo Fernández de la Mora, Silva Muñoz, Jesús Fuello, etcétera, digamos, el diseño del golpe de Estado, que evidentemente los denunciaron. A mí me lo dijo Gonzalo Fernández de la Mora, cuando salió el primer libro, los denunciaron por difamación. Pero ya se quedó la idea de que había sido un golpe de Estado de la derecha azul. A eso contribuyó mucho la figura de Juan García Carrés, porque como se dedicó a hablar con Tejero, se aprovechó que pasaba por ahí y dijeron, pues es la demostración más palpable de que en la extrema derecha azul estaba ahí. Además, hay una cosa que es muy poco académico, yo lo reconozco. Pero esos personajes, en términos de nada, caían mal. Caían mal. Es decir, para la inmensa mayoría de la opinión pública de la época, un personaje como Girón, como Juan García Carrés, como que caían mal, como que era muy fácil echarle las culpas de todo lo que ocurría en España. Para la inmensa mayoría de la población eran los personajes, digamos, más negativos del franquismo, cuya visión era negativa, muy negativa en la opinión pública, en parte de la opinión pública, y especialmente esos señores. Y entonces, al cargar la culpa sobre ellos, resultaba muy fácil de que todo el mundo aceptase esa versión de los hechos, y se mantuvo pues casi durante 40 años, que ha sido la clave del asunto. Y frente a eso se aparece la figura del joven rey como el valladar, porque detrás evidentemente están las instituciones del Estado que habían luchado, etcétera, etcétera, etcétera. Se creó una versión oficial que funcionó muy bien. Quien creó esa versión oficial es Pilar Urbano, en una obra que se llama Con la venia, Jim Daguet, el 23F, y luego, pero previamente había sido un grupo de periodistas que escribieron un libro que es el primero que sale, que se llama Todos al suelo, que cabezaba Ricardo Cid Cañaveral, Bonifacio de la Cuadra, Fernando Jáuregui, etcétera. Eran periodistas entonces muy famosos en esa época, que fueron los primeros que hicieron un libro. Y ahí aparecía ya aparecía la versión oficial que luego desarrolló Pilar Urbano en un libro que se vendió mucho entonces, Con la venia, Jim Daguet, el 23F. Entonces se vendía mucho. Tú que eres librero, el otro día estaba viendo uno de Fernando Vizcaína Casas, que se llamaba Al tercer año resucitó, vendió 1 millón de ejemplares. 1 millón de ejemplares. Mi paisano valenciano. 1 millón de ejemplares de un libro. Entonces se vendía mucho. Y con la venia se vendió muchísimo. Muchísimo. No había Netflix. Bien. ¿Hay alguna...? Claro, no había tele, entonces por la gente leía. ¿Hay alguna pregunta más, por favor? ¿Ninguna? Pues ha sido un placer compartir el